Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. Las palabras de Jesús de Nazaret, o dadas por Jesús de Nazaret, hace 2000 años, pero ahora con el entendimiento correcto. Porque todo tiene su base, o todo se basa en la predicación del Cristo. El Cristo era el que toda la humanidad esperaba antes de la venida de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret aparece en la historia, Él trae una enseñanza espiritual, que era la que servía para salvación de toda la humanidad. Porque nunca antes nadie había sido salvo, o nunca antes se había salvado a alguien, porque no había el entendimiento correcto. Entonces, como el entendimiento correcto no estaba, surgieron todas las religiones. Eso es necesario que lo estemos repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la base fundamental para poder conocer las cosas espirituales es entender el evangelio que predicó Jesús de Nazaret. Por eso todas las enseñanzas están fundamentadas en la predicación de Jesús de Nazaret, como el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo era la doctrina espiritual que Dios había puesto en la cabeza de ese cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Entonces, ahora tenemos una enseñanza muy importante. Se llama la disciplina de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la disciplina de Dios? La disciplina de Dios es a través de un conocimiento. La disciplina de Dios viene a través de una obediencia. Entonces Dios imparte su sabiduría y nosotros tenemos que entender primero esa sabiduría que venía en la predicación de Jesús de Nazaret, y ya con el entendimiento entonces nosotros podemos encontrar el beneficio de esa sabiduría. El beneficio es lo que nosotros tenemos por herencia, es lo que nosotros hemos recibido ya como herencia, pero tenemos que saber cómo es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no es como toda la gente la entendió, tergiversó la enseñanza de las cosas espirituales de Jesús de Nazaret. Las tergiversó y las manejaron de una forma carnal. Entonces, por eso ellos tienen el espíritu revuelto con la carne. Y era lo que Jesús de Nazaret dijo, que no se puede mezclar lo que es el conocimiento espiritual con las cosas de la carne. Entonces él puso ejemplos, que no se puede echar un poco de levadura sobre la masa, porque leuda toda la masa. Que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, lo que sucede es que la religión no entendió. Hoy vamos a ver con los ojos del entendimiento lo que es la disciplina de Dios. Y cómo es que el hombre puede recibir esa disciplina de parte de Dios. Vamos entonces a entender primero qué es la palabra disciplina. La palabra disciplina, conforme al diccionario, es lo siguiente: disciplina, doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Entonces significa que la disciplina, mayormente en lo espiritual, tiene que ser a través de conocimiento,
a través de entendimiento y a través de una obediencia. Entonces no hay ninguna corrección carnal humana o como la gente imaginó y pensó, que Dios castigaba, que las consecuencias que le ha tocado vivir es por haber desobedecido a Dios y cuánta mentira mostró la religión. Entonces vamos a ir rápidamente a lo que está escrito. Vamos a ir a Juan en el capítulo 3, verso 6, para iniciar con esta enseñanza. Y dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que repitamos estas cosas. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús de Nazaret. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, quiere decir que una cosa es la carne y otra cosa es el Espíritu. Esto lo tenemos que repetir porque hay personas que por primera vez ven una predicación de estas o una enseñanza de estas. Y entonces no saben por dónde comenzar. Entonces hay que explicarles todo esto. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A nosotros lo que nos interesa es lo que es nacido del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que saber también cómo es que se nace del Espíritu. Jesús de Nazaret dijo, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu es una doctrina y disciplina es eso, una doctrina. Entonces, ya nosotros sabemos perfectamente esto y vamos a leer lo que dice el capítulo 1 en el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Quiere decir que para recibirle es aceptar la doctrina espiritual que viene de parte de Dios con el entendimiento de lo espiritual. Eso es recibirle. Y entonces dice, a los que le recibieron, a los que creen. Quiere decir que cuando se recibe esta doctrina, hay que creerla. Y a los que creen, oiga bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esta doctrina da fruto. Entonces, si la doctrina es de Dios, cuando es una enseñanza que se recibe, primero se cree, entonces uno pasa a formar parte de los hijos de Dios. Está bien claro. Los hijos de Dios nacen por medio de una doctrina, de una enseñanza. Y entonces cuando ya es hijo de Dios, comienza a ser disciplinado, comienza a ser enseñado. Nada tiene que ver con carne. Si en los siguientes versos nosotros leemos que son azotes, que es corrección, no es carnal, todo es a través de un conocimiento, de un entendimiento. Entonces, ahora sabemos perfectamente cómo la disciplina de Dios es por medio de una enseñanza. Pero todo se tergiversó, porque en el libro de los Proverbios dice que había que corregir al niño con vara. Pero en ese tiempo no estaba la doctrina de Jesús de Nazaret o la doctrina del Espíritu o la doctrina que produce hijos de Dios. Entonces, si se van al antiguo pacto, si se van a la Escritura, entonces obviamente Dios trató con la carne, ahí. Pero aquí no está tratando con la carne, aquí está tratando con el Espíritu, desde que aparece la doctrina espiritual. Entonces ya tenemos claros que se nace del Espíritu por medio de una doctrina, de una enseñanza. Y esa enseñanza trae disciplina, trae corrección. Entonces, la corrección es precisamente
el que uno hacía una cosa y ahora le muestran la forma correcta de hacerla. Pero el que es negligente o necio quiere seguirla haciendo de la misma manera. Y esto no es así. Nadie cambia su forma de vivir haciendo las mismas cosas, creyendo las mismas cosas. Si quiere tener una vida nueva, tiene que tratar de vivir con cosas nuevas, de una enseñanza nueva. Vamos a ir rápidamente entonces al libro a los Hebreos, en el capítulo 12, comenzando en el verso 5. Y dice así, en el capítulo número 12 del libro a los Hebreos, versículo 5, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a detenernos ahí, vamos a leer con entendimiento estos versículos. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. El amor de Dios viene por medio de una enseñanza. Si Dios está tratando con su hijo, tiene que ser por medio de una enseñanza. Y la enseñanza obviamente es una disciplina. Disciplina, ya entendemos nosotros que es tratar con la mente y decirle, esto lo hacía usted así, ahora no lo va a hacer más así. La obediencia es hacerlo de la forma correcta. Si le dicen a usted que la ley no le da ningún beneficio, ¿por qué seguir en la ley? Las costumbres no le dan beneficio, ¿por qué seguir con las costumbres? Entonces, dejando ya, oiga bien, como dice Hebreos 6.1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, la disciplina es eso. Cuando usted oye aquí que al hijo que ama, que disciplina, lo azota, ciertamente es porque le quita cosas en las que él estaba muy encariñado, como es tratar con la religión. Una religión que produce fanatismo. La gente es fanática a eso. O sea, ellos se dedican a servir en esa mal llamada iglesia de una forma carnal, de una forma corporal, porque todo es obra. Ahí le dicen que se ponga de rodillas, ahí le dicen que cargue, ahí le dicen que haga trabajo de campo, que salga y haga, diga. No, eso no es así. Eso es que usted recibió una enseñanza y usted decide si obedece o no obedece. Y vamos a leerlo nuevamente. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no hay que menospreciarla. ¿Por qué? Porque la disciplina del Señor es buena. O sea, el Señor le dice que hay que dejar lo carnal y comenzar con lo espiritual. Entonces, esa es una disciplina. Lo están disciplinando. Ahora, si quiere seguir en lo que está, pues no hay ningún problema. Porque oiga lo que sigue diciendo. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿por qué lo azota? Porque esta doctrina no es para que les guste. Ya hemos leído en los versículos anteriores
que los mismos discípulos le dijeron a Jesús de Nazaret: dura es tu palabra. ¿Y qué les dijo el Señor? Si quieren se pueden ir ustedes también. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiere decir que las palabras, para que produzcan vida eterna, no tienen que agradarle a la carne. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice allá en Romanos, en el capítulo 8. Entonces nosotros conocemos perfectamente las cosas del Espíritu. La disciplina es entenderlas, obedecerlas. Entonces, en lo que aquí dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que para que Dios sea su Padre, tiene que disciplinarlo y usted tiene que obedecerle. No puede seguir así todo el tiempo en un libertinaje o libertad, como quiera llamarle. No, porque hay un Dios que le está diciendo las cosas correctas. Le está diciendo cómo son las cosas del Espíritu. Le dice: deje la carne ya, cambie su forma de pensar. Entonces, de todo esto trata estas enseñanzas que usted está oyendo a través de este canal. Dejar lo que no es. Y por eso es que a muchas personas no les agrada. Volvemos a repetir. Comienzan oyendo 5 minutos, mucho todavía, 3 minutos, no les gusta. Otras personas hasta donde les toca lo que no les agrada, ahí dejan de ver. Y no hay problema, porque el trabajo está hecho y la semilla está echada en la tierra. Que dé fruto, eso es aparte, eso es otra historia. Entonces yo sé que está dando fruto, y no tiene que dar aquella cantidad para que se maneje como que fuera la religión, no. Son pocas las primicias. Jesús de Nazaret lo dijo de esta manera: muchos son los llamados y pocos los escogidos. José Luis de Jesús lo dijo de otra forma: no todos los que están aquí serán transformados. En la gracia, ¿cuánta gente no había allí? Pero ¿estaban ellos en obediencia a la verdad de Dios? No, si ni se conocía. La gracia era morir a la carne. Eso fue la gracia. La transformación, un periodo de tiempo para colar, o sea, para que fuera un cernidor, así como se va a cernir la arena, que la arena gruesa se queda y solo la finita pasa. Entonces, eso era el tiempo de la transformación. Ahora, ya estando transformado, no todos se transformaron. Muchos se quedaron en el proceso. Entonces, ya los que estamos transformados somos los que formamos parte de esa cantidad de hijos que son disciplinados por Dios, que están oyendo. ¿Por qué? Porque no es necesario que le guste, y lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, oiga bien, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vamos a repetirlo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor, mucho mejor, al Padre de los Espíritus y viviremos? Oiga lo que dice. Yo solo lo estoy leyendo, lo puede leer en su casa. Hebreos 12:9.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ya conocemos qué significa la palabra santidad. Santidad es apartado para un propósito. ¿Quiere participar usted de esa separación, de ser uno de los escogidos de Dios? Entonces reciba la disciplina y sea obediente. Entonces dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, oiga bien, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, nadie se ríe cuando lo disciplinan, porque no es motivo de gozo. Y así lo dice el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué es la disciplina del Señor? Una doctrina, una enseñanza para que usted viva bien, para que usted viva mejor, para que tenga una vida nueva, para que sea hijo de Dios. Ahora, entiende que hay unos que se llaman hijos de Dios, pero llamarse cualquiera puede. Una mentira es aceptable. Dice que hay un dicho que cada quien se engaña con la mentira que más le gusta. Entonces mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, pero no conforme a lo que está escrito. Es hijo de Dios porque así le dijo un señor cuando llegó ahí a la congregación de ellos: acepte al Señor y usted va a ser hijo de Dios. Eso no es así. Eso es como yo se lo estoy leyendo, como el entendimiento de las cosas espirituales nos lo han mostrado. Entonces dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice que da fruto apacible de justicia. Entonces quiere decir que a los que han sido ejercitados en esta disciplina, de hecho yo no me puedo jactar de eso, porque esto no es razón de jactancia, pero yo he sido disciplinado por el Señor. Entonces yo no camino más conforme las creencias religiosas. De hecho, yo no creo ni en la Navidad, no creo en todas las prácticas religiosas. Ahora participo a veces por condescender con personas que en realidad pues están muy cerca de mí. Pero eso no quiere decir que yo acepte lo que ellos creen y lo que ellos practican. Lo que yo creo es otra cosa. Entonces, vamos a ver cuáles son esos frutos. Y vamos a ir para eso a Gálatas en el capítulo... Gálatas 5, versos 22 y 23. Gálatas 5, 22 dice, en los versículos anteriores habla de la carne, comenzando en el 19. En el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, avaricia, hechicería, herejías, borracheras. Bueno, esas son las obras de la carne manifiestas. Pero en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu, oiga bien, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
usted quiere tener verdaderamente eso. Ese es el fruto del Espíritu. O sea, entendiendo la disciplina, aceptándola, siendo obediente, va a dar estos frutos. Entonces dice 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se las mencioné. Las cosas que son el fruto del Espíritu. Esas no se traen a la mente sino por medio de una doctrina, de una enseñanza, y es la enseñanza de Dios. O sea, estas enseñanzas, estas predicaciones que usted está oyendo, le van a producir eso. Cosa que no va a conseguir en ninguna otra parte. Porque si en otra parte se consiguieran, ¿para qué la predicación del Espíritu y para qué la muerte de Jesús hace 2000 años? Esos son los frutos que ahora está dando esta predicación. Le voy a repetir los frutos del Espíritu. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el fruto del Espíritu. Quiere decir que esto no puede venir aparte. Usted no solo puede tener en este caso amor y no tener gozo. No puede tener solo gozo y no tener paz. No puede tener paz y no tener paciencia. No, todo esto es un paquete. Porque no dice los frutos como individuales, no, mas el fruto del Espíritu. El Espíritu le produce todo esto. Entonces usted tiene que tener amor. Usted tiene que tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esos son los frutos que produce la disciplina del Señor. Entonces esto no tiene nada que ver con mala suerte en su vida, en los negocios, en el amor, en la salud. No. Esto es mental. Comience por ahí y usted va a tener salud. Comience por ahí y usted va a tener los beneficios que es la herencia de Dios para su vida. Así pues, espero que esta haya sido una enseñanza para edificación de su vida espiritual, para que usted vaya creciendo en esto. ¿Por qué? Porque esto es un crecimiento. Nosotros lo hemos venido enseñando y yo lo he venido experimentando, porque esto nadie lo puede hacer por uno. El trato de Dios es directamente con cada uno de sus hijos. Así pues nos declaramos como nos declara el Dios y Padre, bendecidos con toda bendición. Y esto es para toda su iglesia, los escogidos de Dios.